Estimada comunidad Vasconcelos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula de la unidad número 1, en donde vamos a abordar diferentes temas muy importantes relacionados con lo que son nuestros datos y sobre todo las bases de datos en donde vamos a estar almacenando información. Y para ello vamos a partir de 4 temas muy importantes. El primero en sí, el origen, qué es una base de datos. El número 2, lo que es el DDL. En el paso número 3 o en el tema número 3 vamos a ver lo que es el DML. Y como último punto de esta primera unidad vamos a ver a los diagramas. Empezando con nuestro tema número 1, es importante saber qué es una base de datos. Por aquí podemos ver en la imagen que vemos un cilindro, vemos algunos rectángulos que están conectados hacia ese cilindro y vemos unas nubes también que se encuentran conectadas, ¿verdad? Esta imagen hace referencia a que una base de datos es un contenedor de información. Ese contenedor de información va a poder consultarse, va a poder darse de alta, de baja, modificaciones, la información que se tiene dentro de ella. Y esta información la podemos consultar por medio de internet o de forma local. Bueno, para ello vamos a ver qué es. Nos dice que una base de datos es una colección o un conjunto de información relacionada entre sí. Esta información tiene que tener un enlace, una liga, para que pues esta información que se va a contener dentro de nuestra base de datos pues tenga esa relación, tenga esa liga, tenga esa habilidad que nosotros vamos a darle para que podamos consultarlo en cualquier momento. Si una información no está relacionada, es muy complicado de obtener información, ya que puede ser, ejemplo, en lugar de datos de una tienda, pueden ser datos de una escuela, ¿verdad? Y entre una tienda y una escuela, pues no existe una relación. Por eso decimos que los datos que va a contener una base de datos deben de estar relacionados. Si estoy hablando de una tienda de abarrotes, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la tienda de abarrotes. Si estoy hablando de una escuela, todo lo que tiene que ver con la institución. Muy bien, bueno. Dentro de estas bases de datos tenemos características fundamentales que debemos de tener en cuenta a la hora de desarrollar o diseñar una base de datos. Y vamos a leerlas. Nos dice que una de sus características es que los datos que se van a guardar o los que van a estar almacenados tienen independencia física y lógica. Otro punto nos dice que deben de garantizar la integridad de los datos, es decir, que los datos no se cambien, no se corrompan. Otra característica nos dice que son sistemas de almacenamiento, es decir, que se va a guardar esa información, que contribuyen a reducir la redundancia al mínimo. Esta palabra es muy importante porque nosotros debemos de tener el cuidado al diseñar una base de datos que la información no se esté repitiendo, porque si se está repitiendo llegamos a lo que es la redundancia de los datos, es decir, datos duplicados que ya se encuentran en una tabla o en un determinado campo, ¿verdad? Bueno, nos dice también, es habitual que puedan acceder a ellas múltiples usuarios, no solamente una persona va a consultar esa información, sino que muchas personas van a consultar esa información y van a manipular esa información. Nos dice también que otra de sus características es de que permiten realizar consultas complejas de diferentes tipos de datos. Esto se refiere a que la información que yo estoy almacenando puede ser consultada, pero aparte de ser consultada por tablas, puedo relacionar
los datos de diferentes tablas. Esas son consultas más complejas. Y también nos dice que de diferentes datos, como pudieran llegar a ser tipos varchar, tipos date, tipos enteros, tipos dobles, salen no únicamente de un cierto tipo. Nos dice también, el acceso a los datos es seguro, porque debemos de tener las precauciones necesarias para que esos datos que voy a almacenar en esa base de datos estén resguardados, ¿verdad? No cualquier persona puede acceder. Se pueden hacer copias de seguridad y recuperar los datos. Esto es muy importante porque una base de datos sí me va a permitir guardar información, pero también, como pueden llegar a fallar, me va a permitir el motor de base de datos que yo estoy utilizando poder realizar copias de seguridad o backups, los cuales me van a servir para que si hay un problema pueda yo restaurar esa información. Ese respaldo lo voy a restaurar, ¿verdad? Y por lo tanto no perdería yo la información. Nos dice también, se accede a la información a través de un lenguaje concreto, es decir, dependiendo del lenguaje que yo esté utilizando, por lo general, como vemos aquí en la imagen, vamos a utilizar MySQL, que es un lenguaje de sentencia de consultas, es decir, ya un lenguaje que está preestablecido para poder realizar cada una de estas acciones. Muy bien, bueno, ahora nos vamos con nuestro tema número 2. El lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos en lo que son las bases de datos van a ser instrucciones, que es DDL. DDL quiere decir lenguaje de definición de datos, pero son instrucciones, como las podemos observar acá, las cuales realizan una acción específica. Y sobre todo, estas instrucciones me van a permitir, como su nombre lo dice, definir los datos que van a poder ser guardados o almacenados en la base de datos, pero este lenguaje los define. Hay otro lenguaje que vamos a ver posteriormente. Este lenguaje, que es DDL, se compone de 3 principales instrucciones, como son create, drop y alter. Vamos a ver cada una de ellas. Create. La parte de la instrucción create va a tener una sintaxis. La sintaxis es la forma correcta de escribir una instrucción, y acá podemos observar 2 ejemplos de esta instrucción create. La que tenemos en la parte izquierda hace referencia a la creación de una base de datos con el nombre de testdb. Y en la parte derecha tenemos un ejemplo de la creación de una tabla llamada usuario, con sus campos y con sus tipos de datos y sus características específicas que yo puedo o ustedes pueden implementar, ¿sale? Entonces esta instrucción create me va a servir para crear. Hay otras instrucciones, como la cual vamos a ver ahora, que es drop. Drop me va a servir para borrar. Y en la parte izquierda podemos observar el comando drop database y el nombre de la base de datos que nosotros queremos borrar. En la parte derecha tenemos un ejemplo del borrado de una tabla, si es que existe, con el nombre de test. Para resumir, entonces, hablamos de que nuestra sentencia o instrucción drop va a servir para eliminar. Vamos con otra, que es nuestra instrucción alter. Alter la podemos relacionar con la palabra alterar o modificar. Esta instrucción es muy importante porque me va a permitir cambiar o añadir o realizar modificaciones sobre la tabla que ya tenemos, sobre la estructura de la tabla. En la parte izquierda de color negro tenemos la instrucción, el código alter table, y ahí pondríamos el nombre de la tabla y seguido de ello tenemos add. Quiere decir que vamos a añadir un campo de tipo varchar con 40 parámetros, varchar es de tipo carácter,
el cual no va a ser nulo, quiere decir que no puede estar vacío. En la parte de abajo tenemos un rectángulo de color blanco, el cual me dice que voy a realizar una alteración de la tabla, y me da el nombre de la tabla y me dice change. Ese change column me está comentando, me está diciendo que voy a cambiar la estructura de esa tabla que se llama developers, y lo voy a cambiar con esta parte de developer _id. Le voy a añadir un campo id de tipo entero y tampoco va a ser nulo. Eso quiere decir, el DML es un lenguaje de manipulación, ahora sí, de datos, no de creación o definición, sino de manipulación. Y tenemos 4 principales, que son insert para insertar, delete para borrar, select para consultar y update para actualizar. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. El insert, la instrucción insert. Y acá podemos ver un ejemplo de cómo poder insertar registros o información. En la parte de abajo también, en color negro, tenemos insert into, inserta dentro de ejemplo-decimal los valores, y en este caso introduce un 1. Muy bien, entonces aquí estoy manipulando los datos porque estoy añadiendo esos datos, pero también puedo borrar esos datos, y aquí tenemos un ejemplo del borrado de un determinado dato. Ejemplo de ello vemos aquí, borra de la tabla city donde el id sea igual a 500, y borraría esos registros que se encuentran ahí. También tenemos otro, borra de la tabla student table donde student id es igual a 3, y ahí se borrarían esos datos. Recordemos, estoy manipulando los datos, pero en esta manipulación también puedo consultar los datos, que para ello me sirve la instrucción select. Aquí tenemos 2 ejemplos para poder realizar una consulta. En la parte derecha de conteo, en la parte izquierda una consulta de un determinado dato en particular. Y tenemos como último punto la actualización. Acá tenemos 3 ejemplos de cómo yo puedo actualizar mi información. Ejemplo de ellos, si me equivoqué en el nombre, pues puedo corregirlo, ¿verdad? Con el DML o lenguaje de manipulación de datos. Muy bien. Me gustaría mucho que le den pausa a esta parte, analicen cada uno de los códigos y vean qué es la diferencia, cómo es que se actualizó, ¿verdad? Bueno, y con ello nos vamos a nuestro último tema de la unidad 1, que es el diagrama. Y el diagrama es esto que podemos observar acá. Este es un ejemplo de un diagrama de base de datos, donde tenemos la tabla, tenemos los campos y tenemos el tipo de campo, el tipo de campo de la información que se va a guardar. Ejemplo, tenemos una tabla que se llama usuario, y dentro de esa tabla que se llama usuario nosotros vamos a tener un ID de usuario y un tipo de dato. Muy bien. Bueno, igual en esta parte es muy importante que ustedes hagan favor de darle una pausa y vayan analizando cada una de estas tablas, los campos y los tipos de datos. Y por lo pronto fue todo respecto a la unidad número 1. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego.